Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muchas cosas que afectan directamente a los ciudadanos. Por ejemplo, en un país donde no hay gasolina porque el gobierno destruyó el sistema de producción, la refinería, donde no hay gas, donde la gente no tiene la atención médica hospitalaria, las medicinas, donde los servicios de agua y luz en muchos sitios son precarios, en otros sitios inexistentes, ¿no? Donde el salario no alcanza para que una familia pueda sobrevivir. Es decir, tenemos un país donde los venezolanos pasan hambre. Es decir, esta situación, evidentemente, el gobierno no ha podido resolverlo y no va a poder resolver este problema. Se profundiza cada día más y es por ello que hoy, todos estos 3 días, vemos, tiene presencia los hechos que se están dando en muchísimos estados del país. Estamos hablando que más de 15 estados del país han habido protestas y protestas porque un estado no le resuelve sus problemas, porque la gente, el venezolano necesita que le resuelvan sus problemas. Sin embargo, la respuesta del Estado, ¿no?, del gobierno, que es el responsable de toda esta situación, cuando la gente sale a manifestar a las calles, a exigir los derechos que le corresponden, porque son derechos constitucionales, lo único que el gobierno se le ocurre es precisamente enfrentarlo a través de la fuerza pública, de la represión, incluso el uso de armas en manifestaciones, como en casos que se han ventilado, incluso se siguen denunciando en algunos estados. Pero además, la persecución de personas, incluso que no solo son detenidos en las movilizaciones, que no deberían serlo, sino también que se persiguen hasta las casas, hasta la residencia, le allanan la residencia. En el caso del estado Yaracuy, pasan de 2 decenas de personas, de las cuales hoy tenemos identificadas 14 personas en los municipios de Peña, Independencia, Bruzual, Nirgua, y entre los detenidos son personas incluso de mayoría de edad, incluso casi a 60 años, a personas que son diabéticos, hipertensos. Es decir, aquí hay una represión por parte del gobierno contra el que protesta, que es algo monstruoso, pues. Y en el caso de Yaracuy tenemos los identificados, 15 identificados, 4 no están identificados, pero seguimos pues averiguando los detenidos, porque no queremos decir que esos sean todos los detenidos, porque este es un gobierno que no presta ni informa, sino que esta es información que hemos obtenido a través de los familiares de las personas detenidas. Ahora, el gobierno da una respuesta equivocada a este problema. Y digo que equivocada porque este es un gobierno que está sumergido hoy a nivel internacional, está cuestionado por sus conductas violatorias de derechos humanos, donde el presidente, el ministro de Relaciones Interiores, el ministro de la Defensa, Padrino López,
están acusados de actividades criminales, de delitos de lesa humanidad, y lejos de actuar de una manera más inteligente, más comprensiva frente a los ciudadanos, empiezan precisamente por la peor vía, por amedrentar, por perseguir, por detener, porque creen que por esta vía la gente no va a seguir saliendo a la calle a protestar. La gente va a seguir saliendo a la calle a protestar porque ya están angustiados, porque ya no ven posibles soluciones. Y hoy son 15 estados, mañana serán otros y así sucesivamente, porque la gente no soporta más la arremetida de un gobierno absolutamente incapaz para resolver sus problemas. El hecho de todos estos movimientos, estas protestas que tenemos anotadas y que hemos recibido en la Comisión de Política Interior, van a ser, digamos, revisados, documentados, para así ser utilizados a nivel internacional contra un gobierno que lo único que sabe o que la única respuesta que le da a los ciudadanos es la represión. La represión es duro. La represión no calma el hambre, no calma la sed, no te va a dar la gasolina, no te va a dar la luz, no te va a dar las medicinas. Esas son las respuestas que tendría que dar el gobierno y no las da. Entonces, este gobierno no está en capacidad. No tiene capacidad, no es ni siquiera que quiera o no quiera, es un gobierno que no tiene capacidad de darle una salida al problema que tiene Venezuela. Venezuela solo tendrá una salida a este problema con un gobierno de emergencia, tal como lo plantea nuestro presidente Juan Guaidó. Esa es la única salida que tiene el país, que el propio pueblo venezolano se dé su propia dirección de gobierno a través de los procesos democráticos confiables y que le garanticen a los venezolanos poder resolver sus problemas. Este gobierno no va a poder resolver los problemas y no es que vaticinemos los problemas y los conflictos sociales, económicos, persistirán en Venezuela y tenemos que buscarle una salida y es lo que debemos hacer, sobre todo en este proceso político que estamos viviendo. Quiero dejarle a la diputada Delsa Solórzano el derecho, la voz, pues, una especie, la voz de una persona luchadora, pues, dentro de nuestro Parlamento y que evidentemente está bastante compenetrada con este tema. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Muchísimas gracias, estimado colega y amigo presidente de la Comisión de Política Interior. Yo soy Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz. Y pues bueno, en conjunto con la Comisión de Política Interior hemos evidentemente venido haciendo un registro de lo que ha ocurrido recientemente en el país y hemos podido constatar que entre el 21 y el 27 de septiembre se han registrado 227 protestas en todo el país. El 86% de ellas tuvieron como motivo principal el reclamo por la falla de servicios, es decir, por falta de agua, por falta de luz, por falta de gasolina, por falta pues de servicios públicos en general. Las protestas que destacan con mayor represión, como bien lo señalaba el diputado Valera, en primer término debemos de referirnos al estado Yaracuy, que tuvo 31 detenciones arbitrarias. 31 detenciones arbitrarias, de las cuales, como bien señalaba el diputado Valera, hoy todavía se declaró la medida privativa de libertad contra 5 yaracuyanos, que simplemente se atrevieron a levantar su voz contra la opresión o contra una falta de servicios públicos. Y queremos destacar
de manera muy contundente que el artículo 68 de la Constitución establece con claridad que los venezolanos tenemos derecho a la manifestación, tenemos derecho a exigir el cumplimiento de nuestros derechos y pues obviamente en el ejercicio de los mismos nos ampara el texto constitucional para poder exigir pues que el Estado como tal, como entelequia, nos garantice nuestros derechos humanos. Y el agua es un derecho humano, la luz es un derecho humano, tener gasolina es un derecho humano. Lamentablemente hoy ninguno de esos derechos está siendo garantizado, pero asimismo hemos visto atrocidades en el estado Sucre con, por ejemplo, pescadores heridos en manos de las fuerzas de seguridad del estado. En el estado Nueva Esparta, 25 detenciones arbitrarias. 3 detenidos por cacerolazos en San Sebastián de los Reyes, en el estado de Aragua. ¿Y es que acaso existe el porte ilícito de cacerola? ¿Es que desde cuándo eso es un delito? Pero hemos visto también cómo funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado portan ilegalmente armas de fuego en el marco de manifestaciones y no hay nada ni nadie que los detenga, porque claramente estamos frente a un régimen represor, un régimen opresor y un régimen que en efecto viola los derechos humanos a un extremo tal que la propia Organización de Naciones Unidas a través de la misión de verificación de hechos ha declarado con nombre y apellido los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Estos hechos no hacen más que ratificar lo que ha dicho la ONU, lo que ha venido señalando el mundo democrático y que además durante varios días tuvo respaldo del régimen de Venezuela, de países que también cuentan tristemente con una dictadura. Estamos viendo en este instante cómo el estado Lara, particularmente Barquisimeto y Carora, se encuentran completamente militarizados, así como el estado Portuguesa, el estado Anzoátegui, en Santa María de Ipire, en el estado Guárico, hubo una brutal represión con bombas lacrimógenas y quiero recordar que el propio artículo 68 constitucional prohíbe la utilización de gases tóxicos en control de manifestaciones. El estado Carabobo militarizado y en el estado Zulia otra aberración más. Reprimen a la gente con el ejército. ¿Y es que acaso dónde están las fuerzas civiles de seguridad? Lo que pasa es que cuentan es con el PAES, que se ha convertido en una fuerza de represión y de exterminio, tal como lo ha dicho incluso la propia alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet. De tal manera que cuando nosotros detallamos estas protestas, que por supuesto las tenemos completamente detalladas, por ejemplo, en el estado Anzoátegui 4, en Aragua 1, 1 en Barinas a causa del gas, 2 en Distrito Capital, 2 en Falcón, 4 protestas en Guárico, 6 en Lara, 2 en Miranda, 11 en Nueva Esparta, 2 en Portuguesa, 5 en Sucre, 2 en Táchira, 1 en Vargas, etcétera. Todas estas protestas que se han dado a lo largo y ancho del territorio nacional están ocurriendo porque la nación se cansó de un régimen que no resuelve sus problemas, sino que pretende que a guamazo limpio y a perdigonazo limpio el pueblo venezolano se va a silenciar. Venezuela en sesión se mantiene en pie de lucha exigiendo el cumplimiento de sus derechos, exigiendo lo que no puede garantizar el régimen de Nicolás Maduro, porque también somos conscientes que mientras la usurpación esté en el ejercicio del poder, ellos no son capaces de garantizar derechos humanos. Y muy por el contrario, lo que hacen es responder con militarización de la ciudad en general. Es de destacar que todo esto en el marco de lo que recientemente hemos visto, no solamente con la misión de verificación de hechos, sino incluso con la actualización del informe de la señora Michelle Bachelet, que si bien tiene aspectos con los que nosotros hemos señalado que no estamos completamente de acuerdo, porque habla, por ejemplo, de garantía de bioseguridad en algunas cárceles de Venezuela, donde hay prisioneros políticos, y sabemos que ello no está ocurriendo, y porque además sabemos que hoy, incluso luego de una fugaz visita de algunos representantes de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos a Venezuela, donde pudieron
ingresar a algunos centros de reclusión, hemos visto cómo varios de los prisioneros políticos, por ejemplo, el capitán de la Sota, que pudo conversar con la misión, está castigado de nuevo en los sótanos de Dijecín simplemente por atreverse a decir la verdad a la misión de la ONU que estuvo recientemente en Venezuela. Sin embargo, es evidente que todos estos hechos que se están documentando, que se está trabajando de manera conjunta, repito, desde la Comisión de Política Interior, pero también desde la Comisión Especial de Justicia y Paz, por todo lo que tiene que ver con lo que debe ser la obtención de justicia en un caso concreto que tiene relación directa con lo que señalaba el diputado Freddy Valera, que es justamente la transición en Venezuela, y pues evidentemente esto tan internacional como medio probatorio esencial de lo que sigue ocurriendo en nuestra nación. No en vano, la propia Organización de Naciones Unidas, a través de la misión de verificación de hechos, ha dicho con claridad que insta a la comunidad internacional a que acudan a la Corte Penal Internacional con la finalidad clara de que definitivamente se declare cerrada la investigación preliminar y se abra la investigación definitiva donde se pueda enjuiciar a los responsables. Sabemos quiénes son y sabemos que el propio Nicolás Maduro, según ha dicho la ONU, estas no son palabras mías ni palabras del diputado Valera, estas son palabras de la misión de verificación de hechos. El propio Nicolás Maduro da orden de reprimir, de torturar y de cometer las tropelías y las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy en Venezuela, así como quienes usurpan diversos ministerios, y nos referimos de manera específica a la usurpación en el Ministerio de la Defensa y a la usurpación en el Ministerio del Interior. Pero también son responsables de estos hechos los directores de los cuerpos policiales y de los cuerpos de seguridad que están cometiendo estos crímenes de lesa humanidad y estas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, debemos destacar que no son excusa las órdenes superiores cuando usted comete un delito. Esos funcionarios policiales y esos funcionarios de la Guardia Nacional o de la Fuerza Armada Nacional en general, que se están prestando para estos hechos de represión, son directamente responsables de los crímenes que están cometiendo. No pueden venir luego a decir, no, es que yo estoy cumpliendo órdenes superiores, porque las órdenes superiores no son legales o no se pueden invocar cuando se trata de la comisión de crímenes de lesa humanidad. De tal manera que para nosotros es muy importante la documentación, pero también es muy importante que el país sepa que estamos monitoreando a cada minuto lo que ocurre en nuestro país y que estamos además brindando la atención debida a las víctimas. Cualquier víctima que quiera acudir a la Asamblea Nacional, pues será bienvenida para atenderlos, para asistirlos y para brindarle todo el apoyo jurídico tanto dentro como fuera del país que sea necesario. Quedamos, por supuesto, atentos. Bien, diputada Delsa Solórzano, diputado Freddy Valera, presidente de la Comisión de Política Interior y diputado presente de la comisión acá en esta rueda de prensa. Tenemos dos preguntas de los medios. Uno es Gabriela González del Pitazo y luego le sigue Oliver Fernández de NTN 24. Sí, buenas tardes, diputados. Yo quisiera preguntarles si tenían mayor conocimiento. Ustedes han dado alguna cifra, pero si pudiesen especificar, por ejemplo, estas 5 personas que quedaron privadas de libertad en el estado de Yaracuy, ¿se sabe a qué cargos se le imputaron? Si tienen conocimiento, además de personas heridas, y cuál es la posición también que fija la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior y de Justicia y Paz, en relación a la utilización también en el estado de Yaracuy, por ejemplo, del CONAS, una unidad, digamos, de la Fuerza Armada que no está dispuesta para atender lo que es el orden público, y que ya la habíamos visto en las protestas de 2017, y ya que ustedes señalan que están monitoreando lo que está ocurriendo, ¿cuál es el paso siguiente? Ustedes se van a reunir, por ejemplo, con los oficiales de la oficina de la alta comisionada que se encuentran aquí en Venezuela para presentarle lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Van a elevar algún tipo de comunicación a la misión de determinación o van a esperar a que se vote si se renueva o no el mandato? ¿Cuáles son
son esos pasos a nivel internacional con respecto a lo que ha ocurrido en estas últimas horas y además con el informe de la misión y con el informe de la actualización de Michelle Bachelet que acaba de ocurrir apenas? Gracias. Bueno, responde primero la diputada Solórzano y el diputado Freddy Valera. Sí, Dersa, sí. Sí, fíjate, Gabriela. Gracias, Freddy. Cuando nos referíamos a las 43 protestas, nos referimos nada más al día de hoy. Es decir, hoy, 28 de septiembre, se han registrado 43 protestas en todo el territorio nacional. Pero además hubo 25 detenciones arbitrarias en el estado de Nueva Esparta. Sí tenemos datos de varios heridos y destacamos pescadores heridos en el estado Sucre. Y esto es gravísimo, por supuesto, porque además evidentemente están arremetiendo contra un pueblo trabajador, contra un pueblo que tiene hambre, que tiene sed y que tiene carencia de servicios públicos y que hoy no se le están garantizando. Bueno, la misión de verificación de hechos tiene un lapso determinado, se va a decidir en el Consejo si se extiende o no el plazo. Se ha pedido una extensión por un lapso de 2 años, nosotros creemos que sí se va a otorgar, pero más allá de la misión de verificación de hechos, en efecto, todas estas informaciones que nosotros estamos recabando van a ser enviadas a la brevedad a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, pero también a distintas relatorías, porque, por ejemplo, hay que hacer la comunicación, y la estamos preparando, a la Oficina de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Por ejemplo, si te digo, los nombres en el estado de Yaracuy son los siguientes. En Nirgua, por ejemplo, fueron aprendidos César Luis Díaz, de 58 años, diabético e hipertenso; Héctor Hernández, de 53 años, Mario Montoya, de 52 años, Leonardo Solórzano, de 40, Antonio Fernández, de 18, Carlos Rodríguez, de 47 y discapacitado; Rafael Ángel Sanabria, de 18 años, también discapacitado; Rubén Cordero, de 18 años, Carlos Emilio Gómez Gil, de 21 años. Y en Brusual fueron aprendidos Gabriel Eduardo Pérez González, José Gregorio López, José Castillo Suárez, José Carlos Carrillo, Franel Fernando Parra Espinosa y Gary Calvete. Hemos registrado también, particularmente en el estado de Yaracuy, diversos allanamientos ilegales e incluso pudimos constatar con las propias víctimas cómo las fuerzas de seguridad del estado penetraban de manera ilegal en comercios y en viviendas buscando gente para llevarse detenida. Y yo quiero destacar una cosa que verificación de hechos destaca, que esta comisión de crímenes de lesa humanidad tienen como objetivo fundamental por parte de los funcionarios que los practican la corrupción, porque dice el informe de la misión de verificación de hechos que incluso a ellos les pagan por detenido. Es decir, que nosotros sería pavoroso pensar que estos hechos continúan ocurriendo justamente por estos motivos que además son absolutamente fútiles. Así que reitero que en efecto estamos remitiendo esta documentación a todas las instancias internacionales correspondientes, pero que además evidentemente estamos en todo el proceso de obtener las autorizaciones de las víctimas, porque los organismos internacionales son bastante precisos con el tema formal y hay que cumplirlo. Freddy. Diputado Valera. Sí, mira, creo que hay algunos elementos allí que son interesantes de acuerdo a la pregunta que se ha formulado. Por ejemplo, en el caso de Carúpano, se utiliza por la Guardia Nacional y por la Policía del Estado armas de fuego en una manifestación, lo cual obviamente no es permisible, pues. Es decir, están prohibidos desde el punto de vista constitucional el uso de armas de fuego, es decir, que son altamente perjudiciales. Y lo otro que es importante, y Delsa lo señalaba y particularizo, que es lo siguiente: es decir, a una persona tú la detienes en una manifestación, pero la detención tiene que ser porque tú has violado una norma. Quienes están manifestando exigiendo gasolina, comida, agua, luz, gas, no han violado ningún derecho. No hay una razón
para la cual pueda dictársele una medida privativa de libertad, que sucedió en Yaracuy, que hay 5 privados de libertad, pues por decisión judicial. Ahora, lo que es peor, muchas personas fueron detenidas después en sus hogares, es decir, por una referencia de que participó o no participó. ¿Cómo es posible que tú vas a allanar un hogar para detener a un miembro de ese hogar? Es decir, no hay respeto a las normas, y eso es lo que está pasando en Venezuela, que mientras estamos hablando de derechos, ¿no?, que en un país democrático deben ser respetados, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay respeto por las libertades individuales, por los derechos ciudadanos. En consecuencia, el aparato del Estado, ese aparato policial, que bien lo identificaba Delsa cuando decía que una orden superior, porque ellos están actuando como le dieron una orden y cumplen todas las barbaridades habidas y por haber, el atropello, las patadas, que incluso grabado personas, que a una persona de edad, la Guardia Nacional le da patadas en plena calle, indefenso. Entonces, esos son hechos que son responsabilidad personal de esos guardias. Y los jefes del SEBIN, los jefes de las instituciones del DIGESIN, de todos los organismos policiales, son ellos responsables penalmente por todos los hechos cometidos. Y vuelvo a repetir lo que dice Elsa, no es por una instrucción superior que tú puedes hacer esas barbaridades, que es lo que en definitiva se está haciendo. Es decir, creo que nosotros estamos en una situación, y lo decía inicialmente en mi intervención, si tú me preguntas a mí cuántos detenidos hay, es imposible decir cuántos detenidos hay o cuántas medidas judiciales hay, porque no hay Estado de Derecho y tú no puedes ir a una policía y pedir la información como puede pedirla un abogado, decir hay cuántas personas hay detenidas en este recinto policial. Eso en Venezuela es imposible, porque el que va y lo pide va preso. Es más, si tú le pides la identificación a un funcionario policial en Venezuela, que constitucionalmente es una obligación, tú vas detenido por eso, porque el funcionario está en la obligación de identificarse frente al ciudadano que le pide su identificación. Eso es imposible en este país. Es decir, menos saber en esos calabozos, en esos retenes infrahumanos donde meten a la gente, saber cuántas personas hay. Nosotros tenemos que averiguar por todas las vías, y quizás ahorita no tengamos el exacto número de personas, porque es imposible tenerlo, y no vamos a mentirle. Vamos a decirle la verdad, que estamos trabajando, buscando en cualquier lugar, con familiares, con amigos, con toda la gente que nos pueda apoyar en esta situación. Diputado Valera, viene ahora en el derecho de pregunta el colega periodista Oliver Fernández de NTN 24. Oliver, la pregunta es si saben qué cuerpos policiales han actuado y en su opinión sobre lo que dijo Tarek de reestructurar la FAES. Para ambos diputados. Sí, mira, información que tenemos. Por ejemplo, la Guardia Nacional ha estado actuando en todo el país. Las policías de los estados también. El DIGESIN también. Es decir, todos los organismos represivos están actuando. Y sobre lo que dijo el fiscal, este fiscal de mentira, pues, porque si alguien sabe cuál es la situación de los cuerpos, la podredumbre de los cuerpos policiales y organismos políticos de seguridad del Estado, es el fiscal. Porque el fiscal en sus tiempos jóvenes se dedicaba a la defensa de los derechos humanos, cosa que hoy no ha hecho.
y ni siquiera debería darle vergüenza permitir que esos organismos sigan funcionando, sigan atropellando a los ciudadanos. Es decir, yo no entiendo esa reflexión, porque si bien este es un fiscal usurpador, pero él debería, como ciudadano, ¿no?, como hombre que estuvo vinculado a la defensa de los derechos humanos, al menos tener una postura absolutamente distinta a la que tiene hoy. Él tiene una conducta de celestinaje frente a todos estos cuerpos de seguridad del Estado que son más horribles que la dictadura de Pérez Jiménez y que la dictadura de Juan Vicente Gómez. Diputada Delsa. Sí, en efecto, Oliver, como lo señalaba el diputado Valera, ha actuado FAES, ha actuado la Guardia Nacional, ha actuado el Ejército, han actuado las policías regionales. Por ejemplo, en el caso del estado Carabobo, no solamente hay varios lugares del estado militarizados, sino que hay ciudades específicas donde nada más está actuando la policía del estado. En este momento en Tucupido, en el estado Guárico, está actuando la policía municipal de la localidad. Entonces, están todos los cuerpos represivos del Estado actuando de una manera bastante particular. Y bueno, y faltan los colectivos, ¿no?, que son un cuerpo paraestatal, pero amparados también por el Estado. Por cierto, en este momento no tenemos reporte de actuación de los colectivos. Sin embargo, con relación al tema del FAES, la señora Michelle Bachelet, en septiembre del año pasado, ¿sí?, en septiembre del año pasado, ordenó la disolución del FAES, porque consideraron en aquel momento que este era un cuerpo que se dedicaba básicamente a la comisión de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales. Lo que ocurrió después de eso es que le cambiaron el nombre y vimos algunos funcionarios por ahí con un nombre distinto del organismo en el chaleco. Eso le duró como un mes. Al mes volvieron a llamarse FAES. Esta es la revolución más nominal que yo he visto en toda mi vida. Le cambian el nombre a las cosas para que sigan actuando de la misma manera. Porque el problema del FAES no es solamente el FAES, que además sabemos muy bien por quién está dirigido y la vinculación entre el FAES y los colectivos paramilitares. El problema del FAES es que pertenece a una estructura del Estado que es absolutamente represiva y que está dedicada justamente a la represión. Por eso vemos como, por ejemplo, DIGESIN no debería actuar un hecho como este y actúa, o como hay presos ciudadanos civiles juzgados en tribunales militares, de tal manera que hay un andamiaje del Estado que tiene una estructura, repito, dedicada absolutamente a la represión, y por ello actúan todos los cuerpos de seguridad que dependen de los rojos rojitos. Así que desde las policías municipales, las regionales, hasta la propia Fuerza Armada Nacional, pasando pues por supuesto por el FAES y el resto de los organismos uniformados del régimen de Maduro. Bien, diputado, ya para finalizar, Gabriela, ¿tenía algún comentario final, Gaby? Sí, y disculpen, quería también una precisión sobre los estados que la diputada estaba diciendo que estaban militarizados, y también si ustedes habían podido escuchar el audio del alcalde de una localidad de Yaracuy. Y también si en la asamblea se va a discutir algún tipo de sanción administrativa contra este alcalde por lo que invitó a hacer, a demarcar a quienes estaban protestando. Gracias. Sí. Ajá, fíjate, Gabriela, la asamblea no tiene competencia para ese tipo de sanciones administrativas en contra del alcalde, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer, y en efecto se está haciendo, es remitir estos documentos, toda esta documentación que estamos levantando a los organismos internacionales, y es muy importante al internacional, por un asunto sencillo. La señora Fatou Bensouda había dicho en su momento, hace meses ya, que no terminaba de cerrar la investigación preliminar y abrir la definitiva y pasar a la siguiente fase, porque
faltaba la demostración de que se trataba de una violación sistemática de los derechos humanos. Con todos estos hechos, sumado por supuesto al informe de la misión de verificación de hechos, quedó en absoluta evidencia el hecho de que en efecto se trata no solamente de una conducta sistemática, sino que es contra una población determinada, y es una población civil que se atreve a levantar su voz contra la opresión, de tal manera que ese audio es evidentemente una prueba más de la condición represiva del régimen. En estos estados a los que me refería, hoy, como te decía, hay 43 protestas a lo largo y ancho de todo el país, en los estados que antes narré, pero hay muchos estados que están protestando hoy que no protestaron ayer y así sucesivamente, ¿no? Entonces, casi todo el país ha tenido hechos de protesta. En el estado Miranda hemos visto mucho. En este momento, por ejemplo, Guarenas Guatire también está militarizado, tomada por fuerzas de seguridad. Hemos visto algunos focos similares en Los Teques o acá en el municipio Libertador. Todos estos hechos están condensándose en un informe conjunto de ambas comisiones que va a ser remitido a los organismos internacionales. Sanción política, discúlpeme, me confundí de término. Sanción política a nivel de la Asamblea Nacional que sí puede de alguna manera aplicarla. Sí, claro. Sí. Claro, eso le corresponde a la Comisión de Política Interior directamente. Sí. El caso de ese alcalde en particular es una muestra del comportamiento político que tiene un partido, y en este caso el PSV y el gobierno. Entonces, tú en un país democrático no vas a ver a un alcalde llamando, además públicamente, es que no es un problema de que fue escondido, que él le dijo a alguien en particular lo que iban a hacer. No, chicos, le está diciendo a la gente, si usted protesta, si usted habla mal de nosotros, nosotros lo perseguimos, ¿no? Le vamos a quemar sus enseres, le vamos a quemar sus negocios, vamos a perseguir sus familiares. Es decir, ¿en qué se diferencia eso en el comportamiento de la Alemania nazi, ¿no? De Hitler, ¿no? Ese es un comportamiento que debe ser rechazado por todos los venezolanos. Quien tenga mentalidad democrática nunca, jamás puede admitir que un bárbaro, un troglodita como ese señor, diga esas barbaridades en plena radio y que lo oigan todos los ciudadanos. ¿Qué ejemplo puede darle de democracia, de país, de sociedad, de vida a nadie un ciudadano como ese? Y en efecto, como tú lo planteas en la pregunta, es decir, en el comentario que hiciste finalmente, claro, no hay una parte administrativa desde el punto, pero la sanción política sí impera, y es como te dice Delsa, desde el punto de vista de la Comisión de Política Interior, se puede establecer sanciones políticas, sanciones morales en cuanto a una persona que actúa de esa naturaleza. Pero date cuenta que a mí lo que más me preocupa no es que ese bárbaro, no ese troglodita diga todo lo que dijo, sino que nadie de su partido, del gobierno, ni siquiera ha salido a desmentirlo. Es decir, todo esto actúa delincuencialmente. Cometemos los delitos entre nosotros y nosotros mismos nos sancionamos, pero como no hay sanción, aquí ellos pueden hacer lo que les da la gana. Mañana te dice que si tú hablas mal de uno, te puede dar un tiro o te puede meter preso toda la vida. Es decir, en esa Venezuela es que estamos hoy, y esa es la Venezuela que hay que combatir para impedir que hechos como esos sucedan en nuestro país. Si queremos recuperar este país, tenemos que combatir eso desde raíz. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.